Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a ver si empezamos con las clases relativas al último tema que sería del temario, ¿vale? La parte relativa a física de partículas y cosmología, ¿de acuerdo? Os he hecho unos apuntes, ¿vale? Bueno, pues con, bueno, pues he hecho un poco una recopilación de varios textos que yo conozco y que me parece que están bastante bien. Incluso alguna cosa está de vuestro libro, ¿eh? Alguna cosilla de los apuntes incluso está de vuestro libro. Y bueno, pues con cosas que tenía yo y demás, pues he hecho una recopilación de los apuntes. En general creo que es todo bastante claro, salvo quizás un poco lo de las teorías de la unificación, que bueno, pues hay cosas de las que no habéis oído hablar y bueno, pues eso a lo mejor nos queda un pelín más grande, ¿no? Pero bueno, yo pienso que con el resto no tendréis ningún problema, ¿vale? Si queréis leer sobre ello, echarle un vistazo a los apuntes, pues los tenéis en la plataforma del aula virtual, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con el tema. A ver, yo voy a intentar resumirlo en dos, tres clases, ¿vale? Para que en un tiempo total de aproximadamente hora y media, una cosa así, entre hora y media y 2 horas, lo tengamos todo perfectamente resumido, explicado y demás, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y por supuesto, claro, si hay cualquier duda o cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis dónde estoy, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con las fuerzas fundamentales de la naturaleza. A ver, mirad, en todo este tema nos vamos a dar cuenta de que, aunque parezca que se sabe mucho, pues todavía quedan, es cierto, se saben muchas cosas, se conocen muchas cosas, en ciencia es una barbaridad, ¿no? Lo que se ha avanzado y el avance es exponencial, es decir, prácticamente lo que se ha avanzado en el último siglo es un volumen pues casi tan grande como lo que se había avanzado en los 2000 años anteriores, ¿no? Pero aún así nos damos cuenta de que nos quedan muchísimas cosas por conocer, ¿vale? Y que no hay tantas cosas que podamos decir que conocemos con absoluta certeza. Sobre todo cuando nos vamos a lo muy grande, es decir, al universo más grande, al universo en su conjunto, ¿vale? O cuando nos vamos a lo muy pequeño, es decir, a los entresijos más íntimos, digamos, de la estructura atómica o de las partículas que forman el átomo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo que sí que podemos decir, pues sin ningún tipo de duda y que se sabe con absoluta certeza, ¿no? Es que el universo está formado por partículas. ¿Vale? El universo está formado por partículas. A ver, el universo está formado por partículas, ¿vale? Y estas partículas, a su vez, son las que constituyen la materia, ¿no? ¿Vale? Ojo, estoy diciendo partículas, ¿eh? No estoy diciendo necesariamente átomos, porque de hecho vamos a ver que los átomos, pues, no son la partícula más pequeña que forma la materia. Es decir, de hecho, todos sabemos que los átomos están formados por protones, neutrones y electrones, ¿vale? Pero es que ni siquiera los protones, neutrones y electrones son las partículas más pequeñas. Los electrones sí que se pueden considerar una partícula indivisible, pero vamos a ver en este tema que incluso los protones y los neutrones a su vez están formados por partículas más pequeñas que ellos. ¿De acuerdo? Y aún así veremos también que eso es lo que se sabe hoy en día, pero no se puede garantizar que no haya algo más pequeño que eso incluso. ¿Vale? Bueno, lo que sí que está claro es que el universo está formado por partículas, eso sí que es impepinable, ¿vale? Y que estas partículas, de alguna manera, interaccionan entre ellas. Hay una interacción entre las partículas, ¿vale? ¿Cómo se produce esta interacción? Bueno, pues mediante fuerzas, ¿vale? Es decir, las partículas interaccionan entre ellas, pues se atraen, se repelen, se pegan, se separan, etcétera, giran unas alrededor de otras, ¿vale? Bueno, pues todo ello se produce gracias a una serie, perdón, de fuerzas, ¿vale? Y parece ser, y esto también se sabe con más o menos una seguridad más o menos válida, ¿vale? Que todas las fuerzas del universo se pueden resumir de alguna manera en 4 fuerzas
o interacciones fundamentales. Fijaos que decimos fuerza o interacción, ¿vale? Porque al final una fuerza es una interacción, ¿vale? Es una interacción entre dos o más partículas, ¿de acuerdo? Entonces se habla indistintamente de fuerzas o interacciones fundamentales, ¿de acuerdo? Todos los procesos del universo se van a poder describir mediante estas 4 fuerzas o interacciones fundamentales, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas 4 fuerzas o interacciones fundamentales? Bueno, pues es la interacción gravitatoria o fuerza gravitatoria o gravitacional, ¿vale? La interacción electromagnética, la interacción nuclear débil o simplemente fuerza débil, ¿vale? Y la interacción nuclear fuerte o simplemente fuerza fuerte, ¿vale? Estas dos solamente ocurren a nivel del núcleo atómico. Podemos ceñirnos a que son interacciones que solamente ocurren a nivel del núcleo atómico. ¿Por qué? Porque su alcance solamente es del orden de 10 a la menos 15 metros, que es más o menos el tamaño del núcleo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos estas 4 grandes fuerzas o interacciones fundamentales y mediante la combinación de estas 4 fuerzas o interacciones se pueden describir todos y cada uno de los fenómenos del universo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues en este tema vamos a ver estas 4 fuerzas o interacciones, vamos a ver las partículas que están relacionadas no solamente como constituyentes de la materia, sino que vamos a ver también, de acuerdo a las teorías de la física de partículas, cómo estas fuerzas o interacciones también se pueden explicar a través de una serie de partículas, ¿vale? Ya veremos que se les llama partículas mensajeras, ¿de acuerdo? Y cómo, pues, una de las grandes aspiraciones, digamos, de la física y la química en el siglo XX y XXI, ¿vale? Y de aquí a si alguna vez se pudiera conseguir, ¿vale? Es el unificar, es esa tendencia a la unificación, ¿vale? Lo que se está intentando, lo que se está tratando de hacer es ver cómo y se ha tratado con varias teorías, ¿no? Es ver cómo se pueden unificar todas las interacciones fundamentales en una sola interacción fundamental primigenia, digamos, ¿no? Una sola interacción fundamental principal, ¿vale? Una única interacción fundamental. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver las fuerzas fundamentales así una por una, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, vamos a ver, mirad, desde siempre, a lo largo de toda la historia, pues los seres humanos hemos visto que nuestro mundo cambia, ¿no? Es decir, nuestro mundo sufre cambios, ¿vale? Y estos cambios, pues normalmente no ocurren porque sí, es decir, vienen precedidos de la acción de algún tipo de fuerza o interacción, ¿vale? Vienen precedidos de fuerzas o interacciones. No solamente cambios mecánicos, digamos, a nivel macroscópico, ¿no? Como puede ser, pues, el movimiento de un cuerpo. Evidentemente, para poner un cuerpo en movimiento hay que aplicarle una fuerza, ¿no? Porque si no, el cuerpo permanece en reposo. O para que un cuerpo gire y producir una curva en su trayectoria, pues que hay que generarle una fuerza, hay que aplicarle una fuerza que genere una aceleración centrípeta, ¿no? O sino interacciones a nivel atómico, es decir, las reacciones químicas ocurren debido a fenómenos electrostáticos que ocurren entre los electrones de las moléculas, ¿vale? Las reacciones nucleares ocurren debido a fenómenos relativos con las fuerzas nucleares débiles y fuertes a nivel de los núcleos atómicos, ¿vale? Entonces veis que los fenómenos en la naturaleza ocurren, se manifiestan como una serie de cambios, y esos cambios ocurren debido a esas interacciones entre las partículas, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿qué ocurre? A ver, el concepto de fuerza pues ha ido cambiando a lo largo de la historia, es decir, por ejemplo, los antiguos griegos, ya sabéis que Grecia, la escuela aristotélica, era palabra de Aristóteles, palabra de Dios,
¿no? Pues Aristóteles decía que los movimientos de los cuerpos podían ser de dos tipos. Los movimientos naturales, por ejemplo, los movimientos magnéticos, se les considera movimientos naturales, la gravitación la consideraba movimientos naturales, y lo que se llamaban movimientos forzados o violentos, ¿vale? Que según Aristóteles, los únicos que estaban generados por fuerzas eran esos movimientos naturales o forzados o violentos, ¿vale? ¿De acuerdo? Claro, esto iba directamente en contra del principio de inercia de Galileo, que luego sería el precursor de la primera ley de Newton, ¿no? ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? Que todo cuerpo, si no se aplica sobre él ninguna fuerza, permanece o bien en reposo, si estaba en reposo, o bien en movimiento rectilíneo y uniforme, ¿vale? Porque a efectos físicos es lo mismo un cuerpo en reposo que un cuerpo en movimiento rectilíneo y uniforme. La suma de todas las fuerzas aplicadas sobre él es cero. Un cuerpo en reposo está en equilibrio estático, un cuerpo en movimiento rectilíneo y uniforme está en equilibrio dinámico, ¿no? Bueno, pues la idea de Aristóteles iba totalmente en contra de eso, ¿vale? Porque claro, según Aristóteles, un cuerpo en movimiento rectilíneo y uniforme evidentemente está así porque se le aplica una fuerza, y es mentira. Si sobre un cuerpo no se aplica ninguna fuerza y ese cuerpo está en movimiento rectilíneo y uniforme, mantendrá ese movimiento infinitamente, hasta el fin de los tiempos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, como era palabra de Aristóteles, pues durante 15-20 siglos, pues fue lo que prevaleció, ¿vale? Hasta el siglo XVII, en que llegó a Galileo y formuló sus famosos principios de inercia y estudios del movimiento, que serían luego los precursores, de alguna manera, sobre todo de la primera ley de Newton, ¿vale? Luego, a finales del siglo XVII, en 1687 concretamente, pues fue cuando Newton pues formuló, o sea, editó de alguna manera, publicó su famoso Principia Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ¿vale? Es el libro famoso de Newton. Y ahí, pues, apoyándose en los estudios de Galileo y demás, pues analizó todo el movimiento y concluyó que las fuerzas producen aceleraciones. Y luego, además, pues también publicó la ley de gravitación universal y toda la historia, ¿no? ¿Vale? Y pues ya se publicaron las tres leyes de Newton, ¿no? ¿Vale? La ley de la inercia, el principio fundamental de la dinámica, que es la segunda ley, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración, y la tercera ley, que es la ley de acción y reacción, ¿no? Todas ellas relacionadas con el comportamiento de las fuerzas, ¿vale? Entonces, pues bueno, todas las leyes de Newton, evidentemente, claro, era un estudio muy revolucionario, es decir, para la época, que explicaba todo lo que hasta entonces no se había explicado. Lo que ocurre es que es verdad que, bueno, pues, a ver, respecto a lo que se conoce hoy, pues tenía muchas lagunas, es decir, no distinguía los tipos de fuerzas, o el origen, más que los tipos de fuerzas, no distinguía el origen de las fuerzas, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, pues ya fue quizás el primer estudio moderno, formal, sobre las fuerzas, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se fue evolucionando hasta lo que sabemos hoy en día. Hoy en día se sabe esto, ¿no? Se sabe que hay estas 4 fuerzas o interacciones fundamentales y que estas interacciones se deben a partículas de acuerdo a lo que nos dice un modelo que se llama el modelo estándar, que ya lo veremos, ¿vale? Bueno, pues de las 4 fuerzas o interacciones fundamentales, pues realmente ya las conocemos, porque ya hemos hablado de ellas. De hecho, las hemos estudiado las 4 a lo largo del curso, ¿vale? La fuerza gravitatoria, ¿vale? La fuerza gravitatoria la explica la ley de la gravitación universal de Newton, ¿vale? En lo que os digo, en su famoso Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que publicó en 1687, pues explica toda la ley de gravitación universal. Que mirad, hay una historia muy curiosa, y es que Newton estuvo durante 2 años, o cerca de 2 años, también confinado por una pandemia que hubo en la época, que fue la época de la peste bubónica en Europa, según parece, y Newton se fue. Newton estaba en la universidad, ¿no? Es decir, era profesor en la universidad, que tenía su cátedra en la universidad y demás, y se fue a una casa de campo. Y fue allí donde parece ser que pues, trabajó mucho y donde, bueno, pues escribió y hizo todo lo necesario ya, todo el trabajo, para en cuanto terminó el confinamiento, pues publicar el Philosophiae Naturalis, ¿no? El Principia famoso, el Principia Matemática. Bueno, pues la fuerza gravitatoria sabéis que viene definida como
m por m partido por r cuadrado, ¿vale? Si lo queremos poner en notación vectorial, un vector radial hacia el centro, ¿no? Es una fuerza, es una interacción a distancia, viene descrita por la segunda ley de Newton, entre cuerpos materiales con masa, ¿vale? Sabéis que la g es la constante de gravitación universal y vale 6,67 por 10 a la menos 11 Newton por metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado, ¿vale? Y lo que sí que es importante es que sepamos que es la más débil de todas las 4 interacciones fundamentales, ¿vale? Es la más débil de las 4. ¿Vale? De hecho, la fuerza eléctrica es aproximadamente 10 a la 38 o 10 a la 39 veces mayor. Y la fuerza nuclear fuerte es del orden de 10 a la 40, 10 a la 41 veces mayor que esta. ¿Vale? Porque la nuclear fuerte es aproximadamente unas 100 veces mayor que la eléctrica. ¿Vale? Que la electrostática, ¿vale? Que la electromagnética. Entonces, pues bueno, aunque sea la más débil de las 4, es la que gobierna el universo. ¿Vale? Es la que gobierna el universo porque sabemos que esta fuerza es siempre de atracción, ¿vale? Es una fuerza de atracción siempre a distancia. Y la electromagnética, que a priori podría parecer que es la que debería de gobernar el universo, el problema que tiene es que se compensan las atracciones con las repulsiones a escala universal, ¿no? Por eso la que gobierna al final es la gravitatoria. ¿De acuerdo? Vale. La constante G, bueno, pues se midió con el experimento ese de la balanza de torsión de Cavendish, que ya hemos hablado, bueno, pues cosas como las que ya hemos hablado, ¿no? ¿Vale? Mirad, esta fuerza, la ley de gravitación universal de Newton, funciona muy bien, sobre todo a nuestra escala terrestre funciona perfecto. A escala universal funciona también más o menos bien. El problema de la ley de la gravitación universal de Newton, ¿vale? Lo tenemos cuando estamos cerca de campos gravitatorios muy intensos, ¿vale? Sabéis que la ley de gravitación universal, las fuerzas de las líneas de campo son de esta manera, ¿no? Son así, hacia el centro del planeta. Ese es el campo gravitatorio, ¿no? Esto lo hemos visto cuando vimos el tema de gravitación, ¿de acuerdo? El campo gravitatorio es así, las líneas de campo son así, ¿no? Claro, esto por ejemplo en las inmediaciones del Sol, lo que ocurre es que debido a la intensidad del campo gravitatorio, ¿vale? Es un campo gravitatorio tan absolutamente intenso que genera una curvatura en el espacio y en el tiempo alrededor del Sol, ¿vale? En el espacio y en el tiempo, que son dos estructuras físicas que componen el universo, las estructuras físicas que componen el universo son el espacio y el tiempo, ¿no? El universo podemos decir que está constituido por materia y energía, y además dos estructuras importantes que son el espacio y el tiempo, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues ¿qué ocurre con el espacio y el tiempo en las inmediaciones de campos gravitatorios muy intensos, como puede ser las inmediaciones de una estrella o como puede ser los agujeros negros, que son pozos de gravedad muy grandes, ya lo sabéis? Que el espacio y el tiempo se curvan, ¿vale? ¿Esto quién lo dijo? Einstein. Esto lo dijo Einstein en su teoría general de la relatividad, ¿vale? En 1915. El espacio y el tiempo se curvan en las inmediaciones. Claro, pensad que una estrella tiene una masa muy grande. Entonces, claro, la masa es tan grande que la fuerza gravitatoria que genera es tan sumamente altísima en sus inmediaciones que curva todas las estructuras que hay alrededor, incluidos el espacio y el tiempo. Y esto se observa, por ejemplo, Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, esto os lo pongo en los apuntes, Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, tiene una órbita que tiene una deformación con respecto a lo que sería esperable si calculamos la órbita de acuerdo a la segunda ley de Newton, sin más. ¿Vale? Si calculamos la órbita de acuerdo a la segunda ley de Newton, pues vemos que la órbita de Mercurio tiene una deformación. ¿Vale? Se le llama un movimiento de precesión porque la precesión es lo que hace una peonza cuando está terminando de moverse. Que os dais cuenta de que una peonza es una cosa que gira así, ¿no? Vamos a ver si la consigo dibujar más o menos bien. Una peonza es una cosa así más o menos, ¿no? Aquí tendría la punta y gira respecto a su eje
de simetría, ¿no? La peonza gira muy rápido. Cuando está dejando de moverse, si os fijáis, la peonza se desvía de su eje y empieza a girar así, ¿no? Cada vez como más loca, ¿no? ¿Vale? Cada vez gira, en lugar de girar así sobre su eje perfecto alrededor, gira cada vez como de una manera más loca, más aleatoria. Pues eso es lo que se le llama un movimiento de precesión. ¿Vale? Bueno, pues Mercurio, su órbita no es tan regular como pudiera esperarse. Y eso se debe a esa intensidad del campo gravitatorio, ¿vale? A esa curvatura que ocurre en las estructuras del espacio y el tiempo en torno a los campos muy intensos, tal y como predijo Einstein en su teoría de la relatividad. ¿De acuerdo? Repito, todo esto son teorías, entonces no se ha podido demostrar experimentalmente, lo que pasa es que parece que concuerda, porque es cierto que la órbita de Mercurio tiene alteraciones con respecto a las otras órbitas de otros planetas ya más alejados, como puede ser la propia el propio planeta Tierra, y además, pues con respecto a lo que serían los resultados experimentales, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues efectos como esos, como lo que parece ser que ocurre en las inmediaciones de agujeros negros, etcétera, pues parece ser que concuerda con esos resultados, ¿vale? Entonces, bueno, la teoría de Newton funciona muy bien para casi todas las aplicaciones prácticas que le queramos dar, salvo cuando ya nos ponemos en distancias cosmológicas y al lado de campos gravitatorios tan intensos, claro, en masas, pues eso, pues como la masa de una estrella o como la masa de un agujero negro, ¿no? Son zonas donde la gravedad pues es altísima, ¿no? Se puede decir que tiende casi infinito, es decir, en un agujero negro es tan grande que se curvan incluso los rayos de luz hacia adentro, ¿no? ¿Vale? Según las teorías, por ejemplo, de Stephen Hawking y de esta gente, ¿no? A partir de los trabajos de Einstein. Entonces, pues bueno, que lo sepáis, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, todo esto lo tenéis en los apuntes, ¿eh? En cualquier caso, o sea, tampoco vamos a detenernos mucho más en ello, que simplemente que entendamos eso, ¿vale? Bueno, pues la interacción electromagnética, ¿vale? Que sabéis que, pues, la más sencilla quizás sea el estudio, la cuantificación más sencilla quizás, pues sea la interacción electrostática entre cargas, de acuerdo a la ley de Coulomb, ¿no? ¿Vale? Que nos dice que la fuerza de interacción electrostática entre dos cargas es K por el valor de una de las cargas por el valor de otra de las cargas partido por la distancia que les separa al cuadrado, ¿no? Valiendo K, esa constante de proporcionalidad, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado partido por coulomb al cuadrado. Que es lo que decíamos, ¿no? Aquí en lugar de masas tengo cargas, cambia el valor de la constante de proporcionalidad, pero realmente la fuerza de interacción gravitatoria y la fuerza de interacción electromagnética vemos que son similares. ¿Vale? Fuerza de interacción electrostática en este caso, electromagnética. ¿Vale? Son similares, es decir, cambiamos la expresión y ya está, pero son fuerzas representativas de campos centrales, ¿no? De líneas de campos centrales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, esta fue la ley de Coulomb. Luego, pues bueno, pues sabéis que hubo más experimentos, todo lo que hemos estudiado de electromagnetismo, ¿no? Pues el desarrollo de los teoremas de Gauss para el cálculo de la intensidad de campo gravitatorio, ¿vale? O de la intensidad de campo eléctrico, que los hemos estudiado los dos, y lo sabéis, ¿no? Gauss desarrolló un método a partir de la definición de flujo de líneas de campo, ¿vale? Recordad el concepto de flujo, que era el folio sobre el que llueve, ¿vale? Si yo tengo un folio que tiene una superficie la que sea, ¿vale? Pues el folio lo atraviesan una serie de líneas de campo, ¿no? Bueno, pues el flujo venía dado por esta expresión. El flujo, a ver, escribo un poquito mejor. El flujo, si es campo gravitatorio, G por, lo ponemos así, por diferencial de S, y si es campo eléctrico, también lo mismo, ¿no? En una superficie cerrada, E por diferencial de S. Lo recordamos, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues estos fueron todos los estudios de Gauss, todos los aportes que hizo Gauss para el cálculo de los campos gravitatorio y eléctrico, ¿no? Luego, pues Faraday, las leyes de Faraday,
todas las leyes de Faraday y de Lenz para el cálculo de la corriente inducida en los campos a través de una variación de flujo, ¿vale? En los campos electromagnéticos, etcétera, ¿vale? Todos los avances que se produjeron en los siglos XVIII y XIX, sobre todo siglo XIX, sobre electricidad, magnetismo y óptica, ¿vale? Los unificó James Clerk Maxwell en 1865, ¿vale? Cuando enunció las famosas ecuaciones de Maxwell. Vale, esto ya lo veremos luego también en la unificación. Maxwell, de alguna manera, unificó todos los estudios de Gauss, Huygens, Faraday, Newton, etcétera, sobre electricidad, electromagnetismo y óptica, y los unificó en las 4 ecuaciones de Maxwell para los fenómenos electromagnéticos, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, lo que os digo, a ver, esta fuerza electromagnética es del orden de 10 a la 38, 10 a la 39 veces superior a la gravitatoria, ¿vale? Lo que ocurre es que, claro, como no es acumulativa porque tenemos parte de ella es de repulsión y parte de ella, o sea, una mitad será a nivel de universo, ¿no? Cuando nos extendemos en el global del universo, pues tendremos más o menos la misma cantidad de carga positiva que negativa y por lo tanto pues tendremos aproximadamente la misma cantidad de fuerzas eléctricas de atracción que de repulsión. Por lo tanto se compensan unas con otras y por eso pues la que gobierna el universo es la gravitatoria, a pesar de ser la más débil, ¿vale? Lo que pasa es que es cierto que las interacciones electromagnéticas están presentes y son absolutamente fundamentales a nivel atómico, ¿vale? Especialmente entre la fuerza electromagnética es la que liga los electrones a los núcleos y es la responsable de las interacciones tanto entre átomos como entre moléculas, ¿vale? Por lo tanto, la fuerza electromagnética es la responsable de todas las interacciones que se estudian en química. Por ejemplo, la fuerza electromagnética es directamente la responsable del enlace químico, ¿vale? De todas las fuerzas intermoleculares, etcétera, y también en biología, concretamente y sobre todo en la bioquímica, ¿vale? Porque todas las reacciones bioquímicas y todo eso se basan precisamente en estas interacciones entre electrones, entre cargas, todas estas cosas, ¿vale? Entonces, pues bueno, veis que una gran cantidad de fenómenos diariamente observables en la naturaleza se deben a esta fuerza, a esta interacción electromagnética, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, y vamos ahora a las fuerzas nucleares. Las fuerzas nucleares las acabamos de estudiar, es decir, el último tema que hemos visto es el de física nuclear, ¿vale? La fuerza nuclear débil, pues simplemente, pues fuerza débil, ¿vale? Esta es la responsable de las desintegraciones beta de los núcleos, fundamentalmente, ¿vale? Es la responsable de las desintegraciones beta, ¿vale? Que sabéis que pueden ser beta más o beta menos. Si son beta más, pues son positrones. Perdón, es así, es al revés. Y si son beta menos, pues son electrones, ¿no? Así, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues la fuerza débil es la responsable de estas desintegraciones beta. Realmente la fuerza débil se conoce desde hace apenas un siglo, ¿eh? O sea, fue cuando Becquerel descubrió la radiactividad en 1896, ya hemos explicado todo aquello de que lo descubrió porque la radiación velaba una película fotográfica, lo cual lo único que quería decir era que esa película fotográfica se quedaba velada. La película fotográfica solo se vela si hay una radiación en el caso de la radiación del espectro visible, es una luz visible, ¿no? Pero bueno, otra radiación también es capaz de velar la película. ¿Por qué ocurría eso? Él encerró cristales de polonio en una caja oscura con una película fotográfica y vio que la película se velaba. ¿Por qué? Pues porque los cristales de polonio emitían radiación, ni más ni menos. ¿Vale? Cristales de polonio o de uranio, ahora no recuerdo si era, o igual eran sales de uranio, igual eran sales de uranio. Sí. Bueno, es igual, tampoco va mucho más allá, ¿no? Un elemento radiactivo, ¿vale?
descubrieron las desintegraciones radiactivas a partir de todas las investigaciones de la familia Curie. Y bueno, pues se vio que pues estas desintegraciones, pues una de ellas, sobre todo las más importantes que están relacionadas con la fuerza débil, eran las desintegraciones beta, que por otra parte, estas desintegraciones alfa y beta, sabéis que generan un fenómeno de transmutación. ¿Vale? O sea, transforman unos elementos en otros. Es lo que decíamos, lo que estuvieron durante toda la historia persiguiendo los alquimistas, pues con el desarrollo de la física nuclear se ha conseguido hacer el transformar unos elementos químicos en otros. Es verdad que los alquimistas querían transformar, pues eso, pues una piedra cualquiera en oro, ¿no? Bueno, pues aquí no es esa cosa, pero sí que se transforman unos elementos químicos en otros, ¿no? A través de las reacciones nucleares, ¿vale? ¿Cuál es la pega? A ver, entre comillas, ¿vale? De la fuerza débil, igual que de la fuerza fuerte, es que son interacciones que son muy, muy fuertes, ¿vale? O sea, son del orden, la fuerza débil, pues es una interacción muy fuerte, ¿vale? Del orden de... Bueno, es más débil que la electromagnética, pero tampoco mucho más, ¿eh? Pero el problema que tienen es que son interacciones de muy, 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 muy corto alcance. Es decir, son interacciones que solamente ocurren a nivel de núcleo atómico. ¿Vale? Y por lo tanto, el tamaño de un núcleo es del orden de 10 a la menos 15 metros. ¿Vale? Entonces, claro, son interacciones que solamente tienen sentido a nivel cuántico, no a nivel microscópico. O sea, no tienen, son interacciones que de alguna manera pues no tienen ningún tipo de sentido en física macroscópica, ¿no? O sea, son interacciones que de alguna manera pues no pertenecen al ámbito de la física macroscópica, precisamente por esto, por lo que os digo, porque se restringen, su alcance no va más allá del tamaño del núcleo, ¿vale? Entonces pues no podemos ir más allá, ¿de acuerdo? Bueno, y la fuerza fuerte, que es la última ya de todas las interacciones fundamentales, hemos visto la gravitatoria, la electromagnética, la fuerza débil, y nos falta por ver la fuerza fuerte, o fuerza nuclear fuerte. ¿Vale? Pues como ya sabemos, es la fuerza responsable de mantener los nucleones pegados entre sí. Es decir, es la fuerza responsable de que estén unidos los nucleones. ¿Vale? Esto ya lo hemos visto en física nuclear. Decimos que el núcleo atómico está formado por protones que tienen carga positiva y por neutrones que tienen carga neutra. ¿Vale? Por ejemplo, este núcleo tendría de número atómico, este sería un átomo X, y tendría de número atómico 4 porque tiene 4 protones, y 7 porque tiene 4 más 3, 7 nucleones, ¿no? Tiene 3 neutrones y 4 protones, ¿de acuerdo? Sería un isótopo de, no sé qué número tiene, qué elemento tiene el número atómico 4, el beridio, sería un isótopo del beridio, ¿no? ¿Vale? Bueno, este átomo, este núcleo atómico, ¿vale? Que tenemos aquí, claro, vosotros daos cuenta, cargas neutras. Las cargas neutras no me aportan nada a nivel electrostático. Cargas positivas tienden muchísimo a repelerse. Y la fuerza gravitatoria, que es atractiva, no es suficiente, porque recordad, la fuerza gravitatoria, primero, los neutrones son muy ligeros, o sea, perdón, los protones son muy ligeros, son del orden de 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Por qué? Porque son muy pequeños. ¿Vale? Con lo cual la fuerza gravitatoria sería ridícula. Aparte es que la fuerza gravitatoria es ridícula frente a la electromagnética, porque es de 10 a la 38, 10 a la 39 veces más pequeño. Entonces, claro, ¿esto a qué tendería? Esto de forma natural tendería a separarse, o sea, lo cual, ¿por qué? Por repulsión de todas las cargas positivas de los protones. Lo cual lo que generaría sería el colapso absoluto del núcleo, es decir, el núcleo se disgregaría, se separaría y adiós núcleo, adiós átomo. ¿Vale? Es decir, tiene que haber algo más allá, mucho más fuerte que la fuerza gravitatoria y mucho más fuerte que la fuerza electromagnética, que venza a esa repulsión electrostática que generaría la fuerza electromagnética, ¿no? Es decir, esto genera una fuerza repulsiva, ¿no?
¿vale? Una repulsión de tipo electrostático. Pues tiene que haber algo que venza a esa repulsión electrostática. Pues, ¿qué es ese algo? ¿Qué es ese algo? Pues la fuerza fuerte, que me vence con mucho a la repulsión electrostática y nos mantiene todo esto unido aquí sin que el núcleo se pueda colapsar, es decir, sin que el núcleo se disgregue, no se deshaga. ¿Qué es lo que vence a esta repulsión electrostática? La fuerza nuclear fuerte. ¿Vale? Bueno, pues esta fuerza nuclear fuerte es la que vence a la repulsión electrostática. ¿De acuerdo? Esta fuerza nuclear fuerte es la fuerza que vence a la repulsión electrostática. ¿Vale? Y la que mantiene, de alguna manera, unidas a las partículas dentro del núcleo. ¿De acuerdo? La fuerza nuclear fuerte es... La fuerza nuclear débil es la responsable de las desintegraciones radiactivas, sobre todo de las de tipo beta, ¿no? La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos a los nucleones, es decir, las partículas integradoras del núcleo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Vamos a dejarlo aquí. Vale, vamos a dejarlo aquí y así mañana vemos todo el tema de las partículas. ¿De acuerdo? Mañana vemos todo el tema de las partículas. Luego vemos las teorías de la unificación. Y ya terminamos con la parte de cosmología, con la de origen y evolución del universo, ¿vale? Lo que os digo, a ver, en 2 clases, como yo decía, no. O sea, me va a llevar 3 y quizás 4, porque tampoco las quiero hacer muy largas, ¿vale? Entonces, pero bueno, como esto supongo que ya lo veréis en el verano, pues ahí a lo que os interese, pues ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues nada, chicos, muchísimo ánimo y vamos con el repaso para el EVA, ¿vale? Mucho ánimo, ¿vale? Cuidaros mucho, venga. Un saludo para todos, chao.